Buenas tardes. Acompáñenme por favor a Génesis 47, versículo 25. Génesis 47, 25 dice: Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Respondieron ellos: seremos esclavos del faraón. El nombre del tema es Dios bendice a Faraón. Y bueno, escogí este nombre intencionalmente porque al leer esta parte del capítulo 47, la lectura simple te haría pensar que José se convierte en una especie de tirano que se aprovecha de las personas en su momento de mayor necesidad para esclavizarlos. De hecho, durante muchos años yo tuve conflicto con esta parte del capítulo 47 porque no comprendía lo que José estaba haciendo. Entonces, al poner el nombre Dios bendice a Faraón, nos debe ayudar a comprender lo que está sucediendo aquí desde la perspectiva bíblica. Porque incluso he escuchado a algunos argumentar que pasajes como estos parecían indicar que Dios aprobaba la esclavitud, lo que nosotros entendemos por esclavitud hoy en día. Pero vamos a darnos cuenta que no es correcta esa percepción, porque la Escritura nos deja ver con suficiente información lo que está pasando. El problema es que hay que analizarlo con detalle, ¿verdad? Si no, no te das cuenta. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. Vamos al versículo 11 y 12 de Génesis 47, porque vimos que Faraón le concede a la familia de José vivir en Gosén, ¿verdad? Dice: José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. Entonces vimos que el distrito de Ramsés era un dato para el lector contemporáneo de Moisés, porque esta ciudad se construyó aproximadamente 200 años después de esto. Era la tierra de Gosén donde se establecieron. Y vimos que José los sostuvo durante los 5 años de hambre restantes, ¿verdad? Es lo que nos dice Moisés. Y vimos que cuando José presenta a sus hermanos, a los 5 que escogió, y Faraón les concede vivir en la tierra de Gosén, después de eso le presenta a su papá, ¿verdad? Lleva a Jacob ante Faraón. Y habíamos visto que Jacob bendice a Faraón al llegar y bendice a Faraón al salir. Y dijimos que por la edad avanzada de José y la pregunta que Faraón le hace, ¿cuántos años tienes?, veíamos que realmente se veía anciano y que en lugar de postrarse como era la costumbre, pues lo bendijo. Pero esta bendición, considerando lo que está sucediendo, no pudo haber sido un saludo simplemente. Vamos a recordar en Génesis 47, 7, Reina Valera 60, dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y luego en el versículo 10, Reina Valera 60 también dice: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Ahora, dijimos que al bendecirlo era quizás un reemplazo a simple vista de, en lugar de postrarse, lo bendice. Pero considerando la promesa a Abraham, la bendición que Jacob hace a Faraón tiene que ser mucho más que un saludo. Recordemos en Génesis 12:3 lo que Dios le había prometido a Abraham, que Abraham lo pasó a Isaac, y Dios confirmó la promesa a Isaac y luego confirmó la promesa a Jacob, ¿verdad? Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Jacob entra a bendecir a Faraón después de que Faraón bendijo a Jacob y a los suyos, ¿verdad? La respuesta o la bendición que Jacob le da a Faraón es una señal de gratitud, porque Faraón acaba de salvar la vida a toda su familia. Obviamente, primero Dios usó a José, ¿verdad? Pero también está usando a Faraón. ¿Por qué? Porque si Faraón le hubiera dicho que no los recibe en Egipto, no hay forma de que pudieran mantenerse ahí. Así que Dios también usó a Faraón, y Jacob está consciente de eso. Jacob está consciente de que Dios está salvando a toda su familia por medio de José y luego por medio de Faraón. Y Dios había prometido que bendeciría a aquellos que bendecirán a Abraham. En este caso, quien tiene la promesa es Jacob. Podemos entender entonces que cuando Jacob le dice o bendice a Faraón,
no es simplemente un saludo. Tiene que ver con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Así que lo que esperamos ver es que Dios bendiga a Faraón porque bendijo a Jacob y a los suyos. Esto es importante tenerlo en mente para lo que vamos a leer, porque tenemos que contrastar la idea de un José tirano o de Dios bendiciendo a Faraón, que serían cosas opuestas, ¿verdad? Entonces, quisiera que tratáramos de imaginarnos la situación que presenta este capítulo en carne propia. Creo que nuestra ciudad ha pasado por ciertos periodos de desastres naturales donde hemos experimentado esta incertidumbre de si va a haber suficiente agua, si va a haber suficiente alimento, y hemos tenido una noción de cómo se comportan las personas en esas circunstancias, ¿verdad? También hemos conocido desastres naturales en otras partes del mundo y lo que sucede cuando está la crisis, cómo la anarquía toma control, no hay leyes, la policía ya no puede regular lo que está pasando, unos empiezan a atacarse a otros, empiezan las rapiñas, empieza la supervivencia, ¿verdad? Los que estén armados pueden proteger sus posesiones, los que no, no. Quisiera que esto que Dios nos ha permitido ver en nuestro tiempo, tratemos de verlo en lo que está sucediendo en Egipto en aquel entonces, ¿verdad? Porque nos decía que faltaban 5 años todavía, ¿verdad? 2 años del hambre, Jacob llega a Egipto y todavía faltan 5 años más. Sabíamos que el principal problema es que no hay comida. ¿Por qué no hay comida? La gente no puede sembrar. ¿Por qué no puede sembrar? Porque no hay agua, no hay lluvia. Ahora vimos que la lluvia no era común en Egipto, pero el cauce del Nilo lo sostiene, ¿verdad? Ahora, pero si en toda esa región no hay lluvia, ¿cuánto va a durar el cauce del Nilo con agua? Si llegamos a un punto donde ya no hay comida, es porque el cauce del Nilo está prácticamente agotado, seco. No se puede usar para sembrar. Por eso es que no tienen comida. Y habíamos visto que los primeros 2 años de los 7 de hambre, los primeros 2 estaban sobreviviendo porque iban y compraban alimento, ¿verdad? Ahora, si las personas compran el alimento en Egipto, ¿qué pasaría con los demás comercios? Toda la gente se dedicaba a comercio o a trueque, ¿verdad? Piensa cómo es la situación cuando no hay comida. La única forma de obtenerla es por medio de comprarla en Egipto. ¿Qué pasaría con todos los demás comercios de toda esa región? ¿Tendrían una vida normal o empezarían a experimentar pérdidas cada vez mayores? Porque si sabes que faltan 7 años de hambre, apenas van 2, el dinero que tienes, ¿para qué lo vas a usar? ¿Cuántos dirían, oye, pues vamos a pasearnos, no? Vamos a comprarnos ropa. ¿Por qué no compramos una casa? ¿Por qué no la ampliamos? Vamos a comprar unos caballos. ¿Tú crees que la gente pensaba en eso? Claro que no. ¿A dónde se estaba yendo el dinero? A comprar alimento. ¿Y quién es el único proveedor de alimento en toda esa región? Faraón, representado por José, quien es el gobernador, ¿verdad? Entonces, fíjate bien cómo la crisis en 2 años llega a un punto muy grave. Porque, ¿cómo le haces tú, padre de familia, para obtener dinero y mantener a tu familia? ¿Qué puedes dar a cambio si todos están tratando de comprar alimento y no van a gastar su dinero en otra cosa porque aún faltan 5 años de hambre? ¿De qué vivía la gente? ¿En qué se enfocaba la gente? En obtener alimento, ¿verdad? ¿Qué pasaría con los que no tienen dinero para obtener alimento? Lo necesitan, lo tienen que obtener. ¿Cómo le hace alguien para obtener algo sin dinero? Robando. ¿Qué tanto se ha de haber incrementado la delincuencia en todas esas zonas? ¿Cómo era la vida de aquellos que sí tenían? ¿Crees que vivían así como si nada? ¿Cómo tenían que proteger lo poco que tenían ante todos aquellos que no tienen? La situación definitivamente era un problema, era una crisis a gran escala, ¿verdad? Cada vez la gente que tenía dinero para comprar y era gente común y corriente, bueno, piensa, ¿qué tanto dinero se requiere para vivir 7 años? Bueno, ¿cuánta familia tienes? ¿Cuántos animales tienes? Porque si no hay lluvia y el Nilo ya no tiene suficiente agua, no hay pasto para los animales. Si tienes animales, tienes que tener quien los cuide. Necesitaban siervos. ¿Quién mantenía los siervos? Pues el dueño, ¿verdad? Porque el siervo le pagas con comida, techo, vestido, incluso algunos hasta le podían dar
esposa o esposo a cambio de trabajo. Pero si no tienes dinero, ¿qué haces con tus siervos? ¿Qué haces con tus esclavos? ¿Qué haces con tus animales? Imagínate la situación, está muy crítico, ¿verdad? En los primeros 2 años la gente pues tiene dinero. ¿Por qué tenía dinero? Porque venía de 7 años de abundancia. Tenían bastante, así que los primeros 2 años no sufrieron mucho, ¿verdad? Porque ¿qué? A ver, no hay comida, pero hay dinero. Bueno, pues ve y compra. Y así estuvieron, pero llega el punto en el que el dinero se acaba, ¿verdad? La única referencia que tenemos son que restaban 5 años y de ahí para allá nos habla de 1 año y otras cosas, pero no nos dice con certeza cómo van avanzando las cosas con respecto al tiempo. Pero sabemos que en el punto en que la crisis se incrementa, todavía faltan 5 años. Lo que nos hace pensar que las personas estaban preparadas solamente para 2 años. El resto no sabían qué hacer. Entonces, si no llueve, si no llueve no hay cauce del Nilo, ¿verdad? Si no hay agua en el Nilo, no hay pastos, no hay siembra. Si no hay pastos, si tienes animales, van a empezar a morirse. Si no puedes sembrar, no puedes cosechar y te falta el alimento. El único proveedor es Faraón, tienes que comprárselo, ¿verdad? Pero llega el punto en que te vas a quedar sin dinero. ¿Cómo vas a mantener a tus animales, a tus siervos? ¿Qué buscarías primero? ¿De qué te desharías primero para tratar de sobrevivir? ¿De los animales o de los siervos? ¿Los siervos en qué se enfocaban principalmente? Pues en cuidar el ganado, en sembrar. No puedes sembrar y no hay comida para el ganado. ¿De qué te deshaces primero? ¿De siervos o de animales? De siervos, porque no los necesitas y ellos quieren comer y tienen familia. ¿Qué haría un siervo echado por su amo? ¿De qué vive? ¿Te imaginas la situación? Ahora, llega el momento en que la situación sigue arreciando y ahora ¿cómo mantienes a los animales? No hay pasto. ¿Cómo se empiezan a poner los animales cuando no hay agua y no hay comida? Entonces la situación está muy fea, ¿verdad? Está muy feo. Vivir en esos tiempos con familia debe haber sido sumamente difícil. ¿Qué tipo de protección tendría que tener los adinerados para poder preservar su matrimonio? Cuando la gran mayoría de la gente está en una escasez peligrosa. Entonces, vamos a Génesis 47:13. Nos dice, el hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Cuando nos dice que el hambre en Egipto y en Canaán era terrible, ya sabíamos que en Canaán las cosas estaban mal, ¿verdad? Por eso Jacob se tuvo que venir a Egipto. Pero en Egipto las cosas no estaban mal, porque todos tenían alimento para comprar. Ahora, incluso en Egipto, la única nación que tiene alimento suficiente para todos está en crisis. ¿Por qué? Porque ya no tienen dinero para comprar. Entonces nos dice, el hambre en Egipto y en Canaán. Afuera estaba feo, pero ahora ya se puso feo en Egipto. Y luego nos dice, no había alimento en ninguna parte. Obviamente sabemos que en Egipto sí había, ¿verdad? Los depósitos de Faraón tenían en abundancia. Y luego dice, y la gente estaba a punto de morir. Aquí las palabras a punto de morir es una sola palabra hebrea, lajá. Y se traduce, según la concordancia Strong, como languidecer, que significa perder la fuerza o el vigor, o desmayarse. Esta palabra nada más se usa 2 veces en la Biblia. Y encontré que consideran algunos que esta traducción no es correcta, sino que debería traducirse como tener rabia o ponerse furioso. ¿Por qué? Podemos ver Proverbios 26, 18 al 19. O sea, esta palabra nada más se usa en Génesis 47 y en Proverbios 26, 18. Pero vamos a leer 18 y 19. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas es quien engaña a su amigo y explica tan solo estaba bromeando. Aquí está la palabra que se nos traduce como languidecer, ¿verdad? O desmayar. ¿Cuál de esas crees que es? Loco. Así que definitivamente no puede estar hablando de desmayarse, de quedarse sin fuerza. Aquí nos dice, como loco que dispara mortíferas flechas encendidas. ¿Quién dispara mortíferas flechas encendidas? Cuando habla aquí de loco, no es alguien, o sea, no está hablando de alguien que no tiene control de sí mismo, ¿verdad? Sino esta locura, en inglés la traducen como rabia.
Por eso, yo estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen, no deberían de traducir que la tierra languidecía o que moría de hambre. Porque además podemos ver en la experiencia cómo se comportan las personas cuando hay crisis. Por eso mencioné la experiencia que hemos tenido como ciudad entre distintos huracanes. No sé si te tocó, no me acuerdo qué huracán era, que dijeron que ya no iba a haber agua y se abalanzaron todos a las tiendas a tratar de conseguir agua para beber. Y yo me acuerdo que teníamos una crisis económica en ese tiempo y nos preocupábamos mucho porque decíamos, si no hay agua y no tenemos dinero, ¿cómo vamos a beber, verdad? No puedes aguantar mucho tiempo sin agua. Así que juntamos lo más que pudimos de nuestro dinerito y fuimos a comprar como un botecito así, y es todo lo que podíamos comprar. Y dijimos, que sea lo que Dios quiera. Pero veíamos las noticias y veíamos todo y la gente se abalanzó sobre las tiendas, ¿verdad? No había agua en ningún lado. Ahora, fue cuestión de una semana, a lo mucho, ¿verdad? ¿Cómo se pondría la situación después de 2, 3 años de crisis? Entonces, decir que la gente se desmayaba o se moría de hambre puede ser válido, pero lo que se espera en ese tipo de circunstancias es que la gente se ponga furiosa, rabiosa. ¿Qué hacen normalmente después de un desastre natural? Si cuando se volca un camión que tiene cocas o refresco o cerveza, ¿qué hace la gente? Es más, se cae el de los pollitos, ¿qué hace la gente? Se baja a agarrar los pollitos. Oye, se cayó azúcar, se bajan a agarrar el azúcar. Ahora imagínate, no hay comida en ningún lado. Y dice, él tiene comida. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Le va a decir, afortunado y bienaventurado tú que tienes comida? Se la van a tratar de arrebatar, ¿verdad? Lo van a matar si es necesario para poder tener el alimento que se necesita. Entonces me parece que la traducción correcta es que cuando dice, no había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir, aunque es cierto que estaba a punto de morir, me parece que la corrección, la traducción sería, y la gente estaba rabiosa o encendida en furor. Podemos verlo porque van a reclamarle a José. Entonces imagínate, estamos esperando, según la promesa a Abraham, que Dios bendiga a Faraón. Poco después de que se instala Jacob, empieza la crisis y la gente trata de tomar por la fuerza las cosas. Y van y le reclaman al único que tiene control sobre el alimento, al que se quedó con todo su dinero. Si tú estuvieras ahí en esa situación de crisis, ¿qué le dirías a José? ¿Qué le reclamarías? ¿Qué le pedirías? Se está poniendo muy de moda que la gente pida ayuda, ¿verdad? Subsidios, dinero gratis, regalos, despensas, etcétera, etcétera. No quieren hacer nada a cambio, quieren que se lo regalen porque están pobres nada más, ¿verdad? Soy pobre, pues tienes que regalarme cosas. Ahora, ¿qué esperarías que le reclamaran a José? Vamos a leerlo. Génesis 47, 14 y 15. Dice, todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio de Faraón. Cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron, denos de comer. ¿Hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero? ¿Cuál es el reclamo? Dame de comer. Fíjate bien, el gobierno tiene todo el alimento que necesitas, pero te lo vende. ¿Qué van y le reclaman? Dame de comer. ¿Por qué me voy a morir solo porque no tengo dinero? ¿Qué le están diciendo? Oye, no es justo que me cobres por la comida, ¿verdad? Ahora, aquí es donde para mí empezaba el conflicto cuando leí estos capítulos, porque decía, ¿qué haría yo? A ver, tú tienes toda la comida que hay, está bajo tu control, no es tuya, pero tú la administras. La gente ya no tiene con qué pagar. ¿Le darías alimento a los necesitados? ¿O les cobras para que coman? ¿Cuál suena más cristiana? ¿Cobrarles o regalárselas? ¿Cuál suena más cristiana? Regalarla. ¿Por qué? ¿Para qué les cobras si no tienen? ¿Son pobres? ¿Por qué no les ayudas? ¿Por qué eres tan egoísta, tan avaro?
¿Cómo le quieres quitar el dinero a los pobres para que coman? Es una necesidad fundamental. Y tú tienes toda la comida que ellos necesitan. ¿Por qué se las venderías? Ahora, si tú fueras José, ¿le regalarías la comida? ¿O no? Yo trataba de defender a José y decía, bueno, no es de él, es de Faraón, ¿verdad? Y José pues recibe instrucciones. Sí, pero no, ¿verdad? Porque el Faraón confía en las decisiones de José. Entonces, es decisión de José lo que se está haciendo aquí. Y para mí era imposible justificarlo. Porque hace muchos años yo decía, yo lo regalaba. José tiene tanto dinero para vivir toda su vida sin trabajar, ¿verdad? Tiene toda la comida necesaria para él y para todos los de Jacob, 70 personas mencionadas ahí. ¿Les dabas la comida o no? ¿Qué es lo que le dice José? Génesis 47:16. Y José les contestó, si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento. O sea, ¿qué les dijo? ¿Gratis? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, José? ¿Qué te cuesta? ¿No eres un enviado de Dios para salvar a la gente? ¿Por qué no los salvas y ya, en lugar de estar buscando quitarle sus cosas? ¿Qué gana José con quitarle a sus animales? ¿Te parece una buena propuesta o una mala propuesta? ¿Tenía José suficiente para todos, sí o no? Recordemos, Génesis 41:49. José almacenó tanto trigo que parecía haber juntado toda la arena del mar. Hasta dejó de anotar la cantidad de trigo que guardada porque ya no era posible llevar la cuenta. O sea, eso fácil le aguantaba para los 7 años y a lo mejor más. Ahí lo tiene guardado. La gente no tiene con qué pagar. Dame de comer. Y dice, no, dame tus animales. ¿Es una buena propuesta o es una mala propuesta? ¿Cómo justificamos a José? Cualquiera que lea esto dirá, ¿cómo? No puede ser que José haga eso. No puede ser que Dios permita eso. ¿Cuántas familias están sufriendo? ¿Cuántos niños hambrientos? ¿Cuántos ancianos sin esperanza? Y José le dice, no, tráigame sus animales. ¿Cómo defendemos esto? Pensando. Fíjate bien. ¿Qué hizo la gente en los 7 años de abundancia? Todos sabían que después de los 7 años de abundancia venían 7 años de escasez. Así que a nadie pescó desprevenido el hambre, ¿verdad? José se dedicó a guardar todo lo que pudo, pero no era el único que tenía esa información. ¿Por qué? Porque Faraón le dijo a todos por qué José se había convertido en gobernador. Así que todos y cada uno de los egipcios sabían muy bien que venían 7 años de hambre. ¿Cuánto les duró lo que separaron? 2 años. ¿Les falló la cuenta o no guardaron? No, guardaron. Ahora, ¿están padeciendo hambre por culpa de quién? De ellos mismos. Fíjate bien, esto es cuestión a veces de experiencia y de madurez. Se oye muy cristiano regalar las cosas, pero no siempre es sabio. Y tú te vas a dar cuenta conforme pasen los días de tu vida, sobre todo cuando tengas hijos. Suena muy bueno, suena muy piadoso decirle a alguien, te regalo esto. Pero, ¿cuál es la consecuencia de regalarle algo a alguien que fue negligente? ¿Cuál es la consecuencia de alguien a quien no le importó prepararse y decirle, ten, no te preocupes? ¿Qué produce en una persona negligente y sin sabiduría que le regale las cosas? ¿Qué produce? Más negligencia. ¿Me explico? Piensa bien, estas personas están en problemas por su propia negligencia.
José les dice, denme sus animales. Ahora pensemos, ¿cómo estaban los animales? Casi muertos. Piensa bien, tienes animales y tienes familia y no hay comida. ¿A quién vas a alimentar? A tu familia. ¿En qué condiciones estaban los animales? Pésimas condiciones, casi muertos. ¿Era ganancia para José quedarse con los animales? No, porque lo primero que tendría que hacer era salvarlos de la muerte de los animales. Eso sí, tiene comida suficiente aún para los animales. Entonces fíjate bien lo que propone José. A ver, esos animales que toda la gente tiene no les sirven para nada. Están casi muertos, no los pueden vender ni se los pueden comer. ¿Qué es lo que dice José? Les voy a tomar a cuenta eso que nadie les compraría. Eso que ni siquiera ustedes se pueden comer. Dénmelo y yo les doy a cambio alimento. ¿Se está aprovechando de ellos? No. Pero, ¿lo perjudica? O sea, ¿se perjudica José a sí mismo o perjudica a Faraón? Tampoco. Ellos, sus animales se van a morir porque no comen. Pero si José los tiene, les puede dar alimento y puede salvar a muchos animales. ¿Verdad? Así que esto es ganar. Gana el pueblo y gana Faraón. Los animales de nada sirven a menos que sean propiedad de Faraón, porque todos se van a morir. Entonces, si tú fueras del pueblo y te dice José, dame tus animales, ¿qué piensas? Este aprovechado, se aprovecha de mi necesidad. No, al contrario, esos animales se van a morir. Y luego el trabajo que me va a costar enterrar a tanto animal para que no genere enfermedades. ¿Quieres estas bestias a punto de morir y me vas a dar comida? Llévatelas todas. Como quiera se van a morir si se quedan conmigo. ¿Me explico? José dice, tráigame los animales. Yo los mantengo los animales y los mantengo con vida. No hay problema. Y a ustedes no van a morir de hambre porque les voy a dar de comer. Entonces, ¿necesita José que alguien lo defienda por esta decisión? Claro que no. Pero ¿por qué al principio pensamos que José se está pasando? Que José es un malvado aprovechado de la gente. ¿Por qué no les regaló la comida? No, es que regalar no siempre es lo mejor que puedes hacer. Muchas veces lo que requerimos es que nos cueste lo que tenemos. Si regalas algo sin costo, nadie lo valora. Pero cuando te cuesta mucho, lo cuidas como si fuera la niña de tus ojos, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien de eso. Cuando chiquillo me compraban tenis, lo primero que hacía era ver qué tanto aguantaban los pelotazos, las patadas, las raspadas. Yo pienso que todos decimos, te pones los tenis y ¿cómo pruebas que son buenos tenis? Primero hay que correr, ¿verdad? Y luego frenar. Sí tienen agarre. Y luego te vas a estrenarlos, ¿verdad? Patear el balón, escalar, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué los maltratas tanto? Porque no te costaron nada. Pero cuando tú tienes que trabajar y comprarte tus tenis, y como viste en internet, dices, vas a la tienda y ves tu sueldo en el precio de unos tenis, tan carísimos. Bueno, y con mucho esfuerzo te los compras, ¿cómo los tratas? Yo tenía amigos que cuando trabajaban y se compraban tenis blancos, se ponían unas bolsas arriba de los tenis. Y se iban a la calle para que no se les ensucian. Le digo, ¿de qué te sirve que sean tan de marca esos tenis si traes la bolsa? Nadie sabe qué marca es. Se me ensucian. Pero porque ellos los compraron. A ellos les costaron. Le otorgan valor. No siempre. Es más, casi nunca. Regalar es la mejor opción. Tiene que haber esta sensación de que diste algo y recibiste algo para que seas agradecido. Y ese error lo podemos cometer muy fácil con los hijos. Ten, para que tú no sufras como yo sufrí. Ten, porque yo siempre quise tener esto. Ten, porque esto. Y siempre ten. ¿Y ellos qué piensan de la vida? Pues que la vida se trata de recibir lo que te dan. Y nunca aprenden a esforzarse. Se enfrentan a la vida real y son los buenos para nada. ¿Por qué? Porque nunca entendieron cómo funciona la vida. ¿Por qué? Porque sus papás nunca les enseñaron la vida real. Ahora, tienes esta gente, dame de comer, le dice a José. José es sabio, ya nos había dicho la Escritura. José es sabio.
¿Cómo le haces para tener a la gente contenta y que no se aproveche de ti que les vas a dar comida? Bueno, te voy a hacer un favor, que me beneficie a mí, te beneficie a ti. Dame a todos sus animales, yo los salvo y yo te doy comida. Hecho pues, ¿verdad? Muy buena oportunidad para José, que puede mantener los animales, y para el pueblo, que de nada le sirven los animales. Versículo 17. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos, José les dio alimento durante todo ese año. Ahora, ¿la gente piensa que José se aprovechó? No. Recordemos lo que leímos en el pasaje inicial. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Respondieron ellos. Seremos esclavos de Faraón. Todavía no llegamos al punto de la esclavitud. Pero estaban agradecidos. Fíjate bien, la gratitud por un regalo no se compara con la gratitud de algo que obtuviste por medio de un trato. No sé si alguna vez lo experimentaste. Nunca es igual sentir que lograste algo, que diste algo a cambio de lo que tienes. Nunca es igual esa sensación que cuando simplemente te lo regalan. Claro que tenemos una edad, chiquillos, en la que preferimos que nos lo regalen, ¿verdad? Pero conforme empiezas a crecer y a madurar, si estás madurando bien, no es cosa de Dios, ya no se trata de que me lo regales. Yo quiero sentir que también valgo, ¿verdad? Que yo hice algo, que soy productivo, que puedo hacer las cosas bien, y eso me deja mucho más satisfecho a que simplemente te lo regalen. Fíjate la sabiduría de José. El pueblo está furioso. Sus animales están muriendo. Denme los animales, yo les doy alimento. Y ustedes hicieron algo, yo les doy algo, ambos ganamos. La gente dice, claro que sí, y le traen todo. ¿Por qué todo? Porque se les va a morir. ¿Verdad? Y la gente está agradecida. Pero nada más le sirvió durante todo ese año, ¿verdad? Fíjate bien, José también dijo, aquí están los animales, y a cada uno se le dio de acuerdo a los animales que trajo. Bueno, para un año. Bueno, la gente iba a estar a gusto un año. Sabíamos que el problema tenía que volver, ¿verdad? Si se les acabó el dinero y dan sus animales, pues también se le van a acabar los animales. Llega el punto en que ya no tienen animales. Otra vez se presentan ante José, pero no nada más dicen, denme de comer. Ahora ellos tienen una propuesta. Génesis 47, 18 al 19. Dice, al año siguiente fueron a decirle a José, Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle de no ser de nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. Ahora piensa, ¿quiénes están hablando aquí? ¿Cómo le haces para presentar ante el gobernador una comitiva que trae una propuesta? El pueblo se tuvo que organizar, ¿verdad? Tuvo que nombrar líderes. Fíjate bien, están en crisis. Se están anticipando. La primera fue un reclamo. Dame de comer, ¿a poco nos vamos a morir? Bueno, hagamos esto ganar. Animales por comida. Ok. Para la siguiente vez el pueblo agarró la onda. José no nos va a dar nada. ¿Verdad? No nos va a regalar nada. Así que, ¿qué podemos ofrecer para que nos den alimento? Fíjate cómo se enseña a la gente. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Si están acostumbrados a quedar, ponen la mano y les das, pues así van a estar siempre. Dame. Pero igual dicen, no, ¿qué vas a dar tú? Bueno, el primero se va a enojar, no les va a parecer justo. Tú eres mi papá. Yo me acuerdo lo que yo le decía a mis papás. Yo no pedí venir aquí. A mí no me preguntaste venir a este mundo, a mí me trajiste. Ahora me mantienes. Como si tuviera yo toda la razón. Pero una vez que aprendes que no te van a regalar nada, ya no vas a pedir regalado. Ahora tienes que ingeniártelas para dar algo a cambio. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseña la vida real, el mundo real. No puedes andar por la calle simplemente esperando que la gente te dé dinero. Hay muchos que lo hacen, pero mira cómo viven, ¿verdad? Tienes que pensar cómo vas a ofrecer algo para que te den algo. Empieza José a cosechar los beneficios de no regalar las cosas.
Ahora la gente se organiza, manda a los representantes, a ver, venimos con una propuesta. ¿Qué pensó el pueblo? José no nos va a regalar nada. Él tiene todo el dinero y tiene todos los animales. ¿Qué es lo único que le podemos ofrecer? Nuestro trabajo. Para empezar, ¿para quién más podrían trabajar? ¿Qué están haciendo con su tiempo? Nada. ¿Qué comercio podría sobrevivir en este tiempo? Ninguno. Entonces, ¿cuáles son sus únicas opciones? Tenemos que trabajar, pero no hay nadie para quien trabajar. Ahora, ¿cuál era el sistema social que permitía que alguien que no tiene dinero pueda tener comida, protección, un techo donde dormir, incluso familia? ¿Cuál era el instrumento social que te permitía adquirir eso? La esclavitud. Pero cuando mencionamos esclavitud, nuestro cerebro nos lleva a lo que nosotros entendemos por esclavitud. Y nos lleva a pensar en gente de raza negra maltratada, que latigueaban, mujeres abusadas. Decimos, ¿cómo es que la Biblia permite la esclavitud? Esa no es la esclavitud de la Biblia. En la Escritura, en ese contexto social, era como un trabajo más. Y te iba bien. ¿Cómo vivía José en la casa de Potifar? Muy bien. Así que fíjate la propuesta. A ver, no tenemos con qué pagarte. Pero, Faraón, tienes muchos animales. Y aquí hay mucha mano de obra. Te proponemos esto. Somos tus esclavos. Eso significa Faraón adquiere la responsabilidad de sostenerlos. Eso significa que el pueblo se va a dejar de preocupar por comida. Lo único que tiene que hacer es trabajar. ¿Y qué obtiene Faraón? Pues adueñarse de todo. Fíjate bien, José les enseña a decir, no, vamos a negociar, es ganar, ganar. Aquí no se regala nada. Y luego el pueblo lleva una propuesta que es ganar, ganar. Nosotros ganamos, tú ganas. ¿Cómo ves, José? Ahora, si además José quiere ayudar al pueblo, ¿qué haría? Porque ¿necesita Faraón todos esos esclavos? Claro que no. ¿Para qué? Él puede contratar a unos que le cuiden sus cosas, pero no necesita definitivamente que todos se vuelvan sus esclavos. ¿Verdad? Faraón no necesita eso. Pero José es el que administra eso. Y Dios usa a José para salvar a los egipcios, porque José no tenía por qué aceptar. Pero si acepta, salva a los egipcios y beneficia a Faraón. Se gana algo. El pueblo gana, él gana. Así que acepta. ¿Se está aprovechando José de ellos? No, les está salvando la vida. ¿Verdad? Entonces, dice la gente, acéptanos, se acaban mis problemas, se acaban los tuyos. No nos vamos a volver a quejar. Es la solución perfecta para esa situación. Y José acepta. Génesis 47, 20 al 22. De esta manera, José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón, y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibieron una ración de alimento de parte de faraón. De hecho, esto lo vemos incluso en los tiempos del rey David, ¿verdad? Cuando David convida a su banquete al hijo de Jonatán. Entonces, el suegro de José no tenía problemas. ¿Por qué? Porque era sacerdote de On, ¿verdad? De la ciudad del sol. Ellos no pasaron por la crisis porque Faraón les daba su porción de comida. Toda la familia política de José estaba bien, ¿verdad? Porque eran de los sacerdotes. Jacob y los suyos estaban bien. ¿Por qué? Pues porque son familia de Jacob. Así que todos los demás se hicieron esclavos. Pero felices de serlo. ¿Por qué? Porque ya no van a morir. Tienen la vida asegurada. Faraón tiene para sostenerlos a todos, incluyendo los animales. De esta manera, todo Egipto sobrevivió el resto de los años que quedaban de hambre. Es muy importante que entendamos que a pesar de que la situación sea crítica, debemos apegarnos a la sabiduría bíblica.
no dejarnos llevar por el emocionalismo. Ay, ándale, es que no tengo. No sé qué hacer, sufro mucho. Pobrecito, dale. No, eso no es sabiduría. ¿Por qué está así? ¿Qué decisiones tomó para estar así? ¿Cómo es que llegó a esa situación? ¿Negligencia? ¿No le importó? ¿Derrochó lo que tenía? ¿Y le regalas? Lo perjudicas. ¿Verdad? La vida te enseña muchas cosas. Sí, Dios te da el entendimiento. Porque a veces cometemos el mismo error una y otra y no entiendes. Pero cuando Dios te enseña, una vez pasas por ahí y aprendes. Y fíjate bien, una persona sabia muchas veces va a ser confundida con una persona ruda, una persona fría. Porque es muy fácil juzgar. ¿Por qué no le tienes compasión? ¿Por qué no se lo regalas? ¿Por qué le quieres quitar sus cosas? No, eso es emocionalismo. La sabiduría puede apoyarse de emociones, pero no siempre va a estar de acuerdo con tus emociones. Para ser sabio se requiere frialdad. Desconectar la emoción y trabajar con el cerebro y decir, ¿qué dice la Escritura? No qué siento, no pobrecito, no. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Dios que se debe de hacer? Indistintamente de qué tan grave está la situación o qué tanto está lloriqueando el que te pide ayuda. ¿Me entiendes? Para muchos van a decir, qué feo eres, qué duro corazón. No, todo lo contrario. Si tuviera un corazón duro, no me importaría, te diría, deja de molestar. Pero si realmente te quiero beneficiar, no te lo voy a regalar. Tenemos que encontrar la manera de que sea ganar para que aprendas cómo se vive en este mundo. Para que a la próxima no busques las cosas regaladas, sino que uses tu ingenio para generar un valor que la gente esté dispuesto a darte dinero a cambio. ¿Verdad? Dicen que los mexicanos conquistarían el mundo, pero no quieren. Hay mucho que aprender de aquí. ¿Cuánta fama? Fíjate, al inicio. ¿Sabemos con qué fama terminó José? Usted es nuestro Salvador. Sí, pero ¿cómo estaban al principio? ¿Eh? Una persona sabia muchas veces va a tomar decisiones que hacen sentir a mal a todos. Oh, no me gusta. Una cosa es que no te guste, otra cosa es que sea equivocado. Yo no lo hubiera hecho así. Pues sí, pues porque no tiene sabiduría. Pero el que la tiene no negocia y se puede hacer de enemigos. Porque la gente está bien segura que lo mejor es ayudarles, regalarles, que ya no llore, que ya no sufra, pobrecito. Por eso tenemos que reconocer que mientras más sabemos y más entendimiento Dios nos da, más responsabilidad tenemos. Y que tienes que ser sabio a la hora de tomar decisiones. Con tus hijos, con tus amigos, en la iglesia. No debes dejarte llevar por tus emociones. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, son opuestas a lo que Dios dice. Y es difícil mantenerte firme cuando nadie ve lo que tú ves. ¿Te ha pasado? Por eso hay un dicho secular que no es bíblico, pero me parece que es verdadero. Dice, antes de que pienses que eres un tonto, asegúrate que no estás rodeado de tontos. ¿Se entiende? ¿No te ha pasado algún día que dices, oye, para mí esto está muy claro, pero nadie lo ve? Dices, estoy mal. Antes de concluir que tú estás mal, asegúrate si los que te rodean no son los que están mal. Por eso la base no está en tus sentimientos, la base está en la Escritura. ¿Cómo sabes que los demás están mal? A ver, ¿cuál es tu evidencia bíblica? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿En qué fundamento te estás basando para concluir así? No, pues para mí es muy obvio, para mí es muy claro. No cometas ese error. Dime, ¿de dónde estás partiendo para saber de dónde viene tu sabiduría? ¿Es del mundo o proviene de Dios? Si proviene de Dios, viene de la Escritura.
Si no proviene de la Escritura, no es de Dios. ¿Cómo puedes saber que alguien está mal o alguien está bien al momento de tomar una decisión? ¿Por la Biblia? Dime, ¿dónde en la Escritura justificas eso? Dime, ¿dónde en la Escritura le dices, pobrecito, dale? ¿Dónde? Por eso, a veces hacer lo correcto te va a crear enemigos. Es impresionante la sabiduría de José. ¿Cuánta presión estaba sobre él? ¿Te imaginas? Luego, al final, sabemos que es el final por lo que dice el texto, Génesis 47, 23 al 24, dice, luego José le informó al pueblo, desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras 4 partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Esto tuvo que ser mínimo en la parte final del 7º año de hambre. ¿Por qué? Porque le dice, tengan semilla y siembre. Eso implica que ya hay agua en el Nilo. Si hay agua en el Nilo, es porque ya llueve. Si ya llueve, ya está por acabarse el periodo de hambre. Esto indicaría que están al final del 7º año. Ahora, fíjate bien, José les dice, ok, ya las cosas van a regresar a la normalidad. Él sigue confiando en la visión que Dios le dio, ¿verdad? Ya viene el 7º año, ya tiene que cambiar las cosas van a cambiar. Ahora ustedes van a mantener a sus familias trabajando, porque no se pertenecen, son para Faraón. Ahora, ¿qué se requiere para poder cultivar la tierra? Animales. ¿Qué hubiera pasado si José no se los compra? No habría animales, ¿verdad? José dice, a ver, yo cuidé los animales, ustedes me dieron su dinero, ahora son los esclavos de Faraón, ¿verdad? Ahora van a cosechar. Aquí están los animales, cosechen. La quinta parte es para Faraón, un impuesto del 20%. ¿Se acuerdan? Cuando José empezó a recaudar en los 7 años de abundancia, impuso esto mismo, ¿verdad? Una quinta parte. Y vimos históricamente que se pedía una quinta parte solo cuando la abundancia era mucha. Pero ahora que todo es de Faraón, les impone el impuesto más alto que había. La quinta parte, el 20% fijo, no en las temporadas de abundancia, no, fijo. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿Qué dice? El versículo 25, usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor, respondieron ellos. Seremos esclavos de Faraón. ¿Por qué está la gente tan contenta si le ponen el impuesto fijo más alto que hay? Si no fuera por la sabiduría de José, todos estarían muertos. No habría ni animales vivos. No habría quien sembrara. Qué temporada tan difícil por las decisiones que tuvo que tomar José. Pero si no fuera por eso, ninguno hubiera sobrevivido. Quien ha pasado por una crisis entiende esto. Quien ha pasado por una crisis va a llorar hasta que se canse. Le va a rogar a Dios que le quite la crisis hasta que te canses. Y vas a aprender lo mismo que aprendió esta gente. Dios no te regala nada. Y claro que hablamos de su misericordia gratuita, pero cuando se trata de sostener a tu familia, de trabajar y eso, Dios no te regala las cosas. Tienes que hacer lo correcto. De otra manera te hace un hijo malcriado. Tienes que ponerte a trabajar, no tienes con qué. Mira, Dios te dio habilidades. Piensa, ¿qué tienes tú que ofrecer que la gente no ofrece? ¿Qué tienes tú que dar que la gente estaría dispuesta a pagar por eso? No tienes dinero para construir algo, ¿qué servicio das? Pero para eso se requiere que entiendas que Dios no te regala las cosas, que tienes que hacer algo. Y es lo que José les enseñó a todos. Piensa bien las cosas. Al final quedaron todos bien contentos. Gracias, José, por el impuesto más alto que hay. Me emocioné. Gracias por el impuesto más alto que hay. No me importa, porque aunque son siervos, ¿qué les dice José? Ustedes van a mantener a sus familias con su trabajo, dan el 20%, una parte para la tierra, el resto es para ustedes. ¿No los está explotando?
Les está dando libertad para que vivan, a pesar de que todos le pertenecen a Faraón. José, pídeme lo que quieras, todo es tuyo. Si no fuese por ti, todos hubiéramos muerto. Ah, sí, en ese momento la gente te agradece. Pero antes de llegar a ese momento, se van a quejar, te van a decir que estás mal, que ellos nunca lo hubieran hecho así, que es bien injusto, que no entienden por qué, que eres malo. ¿No? Pues porque no tenían la sabiduría que José tenía. Pero cuando se ven los resultados, se cumple lo que la Escritura dice, que la sabiduría es confirmada por sus hijos. Ya cuando dices, a ver, vamos a sembrar con los animales que nos quitó José, pero si no nos lo hubiéramos quitado, no tendríamos animales. Dices, tenía razón, ¿verdad? Y eso hace que la gente aprenda. Te trata diferente. Muchas gracias, ¿no? Encima, José, encima que ya nos quitaste todo, ¿nos vas a poner un 20%? No, nadie se comporta así. Por eso tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos y soportar la tempestad. Tienes que mantenerte firme en lo que dice la Escritura, aunque nadie esté de acuerdo contigo. Aunque te digan que estás loco, se te zafó un tornillo, Hernán, estás mal de la cabeza. No me voy a mover de la Escritura porque es la única roca firme que tenemos. El momento en que te muevas de ahí, te pierdes. Te lleva la corriente. Se te cae tu casa. Es difícil tomar decisiones sabias. Es muy difícil porque casi nadie las entiende. Pero si lo soportas, Dios va a demostrar que fue la decisión correcta. Y eso te da más fe, te da más confianza en Dios. Aprendes, te preocupas menos. Se vuelve más sencillo tomar decisiones, porque ya aprendiste que Él no falla. Todos se pueden equivocar, pero Él no. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor, respondieron ellos. Seremos esclavos de Faraón. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Quién fue el más bendecido de todos y ni siquiera hizo nada? Faraón, ¿verdad? ¿Quién es Dios usó a José y su sabiduría para bendecir a quién? A Faraón. ¿Por qué lo bendice? Dios está honrando su promesa. Bendeciré a los que te bendigan. En los tiempos de mayor crisis, el más beneficiado fue Faraón. Entonces, dice el versículo 26, pues estableció esta ley en toda la tierra de Egipto que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece a Faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser de Faraón. Y esta es una nota al lector contemporáneo de Moisés, ¿verdad? Imagínate que se sentirá que tú eres israelita y te están contando eso y dicen, aún esto que dijo José, aún sigue vigente. Ahora, ¿quiénes lo están escuchando? ¿Quiénes lo están analizando? Los que acaban de salir de Egipto. Y que van a decir, me quiero regresar. Estaba mejor allá. Dices, qué necios. Pero ya estaremos estudiando eso en Éxodo, ¿verdad? Por lo pronto, la sabiduría de Dios queda demostrada por sus hijos. Para que las personas entiendan la sabiduría de Dios, alguien tiene que usarla, ¿verdad? Alguien tiene que mostrar cómo se hacen las cosas. No van a querer que lo hagas, te van a decir que estás equivocado, pero tienes que mantenerte firme. Y después van a decir, ¡ay, Dios es sabio! Sí, pues sí. Pero es lo mejor que puedes hacer. No te rindas. No cedas a la presión. Acostúmbrate. La carne es opuesta al espíritu. ¿Quieres hacer lo que el espíritu quiere? ¿Quiénes son los que se van a quejar? Los carnales. ¿Verdad? El espiritual no se va a quejar.
el carnal se va a quejar. Entonces tómalo de quien lo dice, ¿verdad? Es más difícil cuando no eres tú el sabio, sino que otro es el sabio. Y te parece que está totalmente equivocado porque no tiene la sabiduría que el otro tiene. Se vuelve muy difícil, pero Dios nos va a hacer pasar todos por ahí, ¿verdad? Para que aprendamos. Papá, padre de familia, necesita rogarle a Dios por sabiduría. Necesitas que tus hijos lleguen al punto en que digan, papá tenía razón. Aunque le dije de todo porque no me parecía, pero tuvo razón. ¿Cómo le hace papá para saber eso? La Biblia. ¿A dónde se va la gloria entonces? No al papá, sino a Dios y a su palabra. ¿Te das cuenta? ¿Qué se requiere de tu parte? Primero que la leas, si no, ¿cómo le haces? ¿Verdad? Que la estudies, que la escudriñes, que analices, que trates de ponerte en sus zapatos, que trates de tomar una decisión y luego ve qué decidieron ellos y por qué, y te empieza a enseñar quién es Dios y cómo hace las cosas y cómo permanecen firmes según la sabiduría de Dios. Y luego empiezas a experimentar en tu vida y dices, voy a hacer lo mismo que Él, y la primera vez vas a estar nervioso, angustiado, pues estás haciéndolo mal, pero cuando funciona, esa angustia desaparece. Y dices, ya entendí, no importa lo que pase, me voy a mantener firme en lo que Dios dice. Y las cosas empiezan a funcionar mejor. Y lo mejor de todo es que sabes que no eres tú, sino que es la sabiduría de Dios. Así que no te envaneces, sino que te humillas, porque sabes que tienes que estudiar más si quieres hacer bien las cosas. Y no vas a presumir de lo que sabes, porque sabes que no eres tú. Por eso cuando alguien estudia y presume, ¿cuál es la conclusión? Tiene conocimiento, pero no sabiduría. Las personas que se enfocan en demostrar lo mucho que saben, lo único que muestran es una profunda falta de sabiduría. Y es un mal que nos aqueja en nuestros días. Por eso quiero ser claro en eso. Si realmente Dios te está haciendo sabio, no vas a ser ni presumido, ni jactancioso, ni vas a aprovechar la mínima oportunidad para demostrar todo lo que sabes. No. Simplemente cuando llegue la oportunidad, lo vas a aplicar. Aunque no le digas a nadie lo que estás haciendo. Porque entiendes que se trata de ti, de conocer a Dios, de caminar con Dios, de poner en prueba lo que has aprendido. Y entonces creces. Que es algo de lo que vamos a ver el domingo en el crecimiento en la santidad. Quien realmente es sabio, la Escritura dice que la humildad antecede la sabiduría. El que es sabio sabe que no es él, sino la sabiduría de Dios. No tiene de qué jactarse. El que se jacta, lo único que muestra es que tendrá mucho conocimiento, pero no sabiduría. ¿Cuál quieres tener? Bueno, si le pedimos a Dios sabiduría, ¿qué nos va a dar? Sabiduría, pero ¿por medio de qué? De los problemas, ¿verdad? Si no, ¿para qué quiere la sabiduría? Ahora, ¿le vamos a pedir sabiduría? O mejor así nos quedamos. No, mándanos un José, Señor. Uno que sí sepa. No, ya estás muy mal. Tú. Hazme sabio, Señor. Sí, va a ser difícil. Pero los proverbios enseñan, sobre todas las cosas adquiere sabiduría. ¿Verdad? Porque la sabiduría no nada más te ayuda a ti. También ayuda a todo el que te oye. ¿Verdad? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiese ser un José para con el mundo. No para que los esclavices,
sino para que conozcan la sabiduría de Dios por medio de ti. Pidámosle a Dios que nos haga sabios, cueste lo que cueste. Él sabrá, de acuerdo a cada uno de nosotros, qué cosas necesitas para que crezcas en sabiduría. A algunos me parece que se les pone más fácil que a otros, pues porque otros somos más necios, ¿verdad? Pero Dios no falla y te da lo que necesitas para que crezcas en sabiduría. Pero sabemos que es sinergia. Yo tengo que estudiar, yo tengo que leer, tengo que profundizar. Hasta ahí puedo hacer yo, pero Dios es el que me abre la mente. Dios es el que hace que eso que aprendiste venga a tu mente cuando lo necesitas. Así que necesitamos trabajar en ambas partes. Hacer lo que nos corresponde y rogarle a Dios que haga la parte que le corresponde. Y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. Pero siempre que oro por sabiduría, aquí todos juntos siempre hago la misma advertencia. ¿Quieres sabiduría? Te van a llegar las situaciones donde la necesitas. ¿Estás seguro que la quieres pedir? ¿Es voluntad de Dios que le pidas? Sí. Si se la pides, te la va a dar. Es un hecho. ¿A alguno le falta sabiduría? Pídasela a Dios. Aquí el punto es, ¿calculas el costo? Debes calcularlo antes. ¿Vale la pena o no vale la pena? Sí lo vale. Por ti y por todos los que te lleguen a oír. ¿Verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos rogarte según tu voluntad, reconociendo que nos falta mucho por entender, mucho por conocer, tantas cosas, Señor, que no hemos vivido, tantas cosas que no hemos experimentado nunca. Incluso habrá cosas que nunca experimentaremos. Por eso está fuera de nuestro alcance el tener la capacidad de decidir lo que mejor nos beneficia o lo que realmente necesitamos en cada situación de la vida. Por eso no queremos depender de nosotros, Señor. No queremos nada que provenga de este mundo. Queremos rogarte que nos dé sabiduría de lo alto, la que proviene de ti. Que nos enseñes a confiar en ti, Señor, a pesar de la adversidad. A pesar de que otros no entiendan lo que estamos haciendo. A pesar de que otros que no ven, pero que juran que ven, opinen en contra de lo que tu palabra dice. Enséñanos a permanecer firmes a pesar de la presión, a pesar del cansancio, de la frustración. Enséñanos a perseverar, Señor. Danos nuevas fuerzas cada mañana. Enséñanos a esperar en ti, ya sea en angustia o en paz. Enséñanos a ver desde tu perspectiva bíblica todo lo que hacemos. Enséñanos a no tomar decisiones estomacales, Señor, basadas en nuestros sentimientos. Enséñanos a permanecer firmes a pesar de lo que sentimos, con tal de permanecer en tu palabra. Enséñanos a separar nuestros sentimientos de tu palabra. Danos el entendimiento para discernir cuando estamos siendo manipulados por nuestros propios deseos pecaminosos y cuando nos estamos basando en tu palabra. Enséñanos a buscar fundamento de lo que hacemos en tu palabra. Enséñanos a fundarnos y fijarnos firmemente, Señor, en tu escritura, de manera que tengamos la certeza de que estamos parados en roca firme. En aquello que es ambiguo, en aquello que no está claro, danos humildad para reconocerlo, Señor. Danos humildad también para saber que no lo sabremos todo. En muchas cosas confiaremos ciegamente en ti, Señor, porque has demostrado ser confiable. Pero en la medida de lo posible y según tu voluntad, haznos capaces de entender, de analizar con detalle lo que decimos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos, de manera que podamos tener la convicción de que estamos caminando en tus caminos y no en los nuestros. Enséñanos, Padre, danos sabiduría, no para nosotros mismos solamente, para que nuestras familias sean beneficiadas con nuestras decisiones y aún aquellos que no son familiares en la iglesia, aquellos que escuchen, aquellos que piden consejo, que sea tu sabiduría, Señor, aconsejándolos, que no sea sabiduría nuestra, sabiduría humana, sino que todo sea por medio de tu palabra. Enséñanos a estudiar tu palabra, enséñanos a meditar en ella,
Enséñanos a analizarla, examinarla con cuidado, Señor. Llévanos a hacernos las preguntas correctas. Enséñanos a comprender, Señor, cómo a pesar de hombres falibles, tú manifestaste tu misericordia, tu sabiduría. Cómo a pesar de José, tú lo usaste para salvar a toda una nación, especialmente a la familia que elegiste para traer al Mesías. Enséñanos a aprender a no tratar de ser como José, Señor, sino ver tu enorme poder en la vida de un hombre común y corriente. Así como lo has hecho en ellos, lo harás en nosotros, cada uno de acuerdo a tu voluntad, que somos hijos tuyos. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Confiamos en ti, Señor. Enséñanos a permanecer firmes, sin importar qué tan dura sea la presión, para que podamos aprender, ver lo correcto, cimentarnos más, confiando en ti, Señor, y beneficiar al que nos oye. Gracias de antemano por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder. Tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono y si nos queda tiempo respondemos preguntas en línea si es que las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta muy sencilla. Eso es sencilla. ¿Cómo le hacían porque no había agua? Si se secó el río en los últimos años, bueno, pues al final de los últimos años pues ya había agua. Uh-huh. Pero ¿cómo le hacían desde que tenían los ganados, que ya adquirió los ganados y luego agarró la gente? Pues no dice o sí. No dice, pero tú también, si te fijas, yo no dije que estaba totalmente seco, ¿verdad? Sino que el cauce era suficiente, quizás nada más para la vida, pero no podías sostener a los animales ni tampoco para las siembras. O sea, no podías usarlo para sembrar. Obviamente, si no hubiera habido absolutamente nada de agua en el Nilo, existe la posibilidad de hacer pozos, como lo hizo Isaac, como lo hizo Abraham, ¿verdad? Pero no nos dice con detalle lo que hicieron. Entonces, se asume que tenía que haber un cauce muy reducido, pero algo que permitiera todavía la vida, o la habilidad, como vimos en Canaán, de encontrar agua bajo tierra. Ok, pero ¿se asume o dice? No dice, pero por las situaciones de hambruna que ha habido en esas regiones, los comentaristas informan al respecto, cómo han sobrevivido la gente en situaciones similares, cómo es que, por ejemplo, en lugares muy desérticos como quiera hay vida, cómo es que hay asentamientos humanos en lugares totalmente áridos y normalmente, como lo vimos con Abraham y con Isaac, buscando bajo tierra podían encontrar agua. Eso es todo, gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? ¿Dónde? Acá. No sé quién levantó la mano primero, pero el que esté más cerca. Buenas noches, hermano. En el tiempo de Faraón, ¿la gente no era ya esclava de él? No. Antes de Es que acuérdate que crisis. socialmente hablando, la esclavitud era para los pobres, ¿verdad? Los que no tenían forma de ganarse la vida no tenían más que venderse a sí mismos. Entonces, por la situación de Egipto, por el tipo de nación que era de las más poderosas en aquel entonces, y por los pueblos que tenían subyugados, incluso tributándoles, no había necesidad de que estuvieran esclavizados. Por eso la Biblia hace el énfasis, se vieron obligados a venderse a sí mismos y sus territorios. Los que eran de Egipto y los que no también. Bueno, ya no se especifica con detalle, pero si los cananitas venían a buscar ayuda, digamos que aquí la responsabilidad de José era principalmente con su pueblo, ¿verdad? No podríamos saber con exactitud cómo lidió con los extranjeros. Lo que sí nos dice con claridad es que son los egipcios los que fueron esclavizados. Existe la posibilidad de que alguien tuviera que venirse a Egipto para ser esclavizado y ser considerado un egipcio, ¿verdad? Pero dudo que hubiese sistemas de ayuda para extranjeros, ¿verdad? No creo que eso haya sucedido. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, con respecto a la promesa de Dios que le hizo a Abraham, Uh-huh. Algunos estudiosos hacen o ligan esto con Mateo 25,
5, donde Jesús dice: por cuanto hiciste estos beneficios a estos mis hermanos, tendrás derecho a entrar al reino de los cielos. Ujú. O sea, desde una perspectiva bíblica, ¿crees que existe un ligamento directo entre la promesa hecha a Abraham y el Estado de Israel? O sea, algunos dicen que la caída de la Alemania nazi precisamente fue provocada porque Dios sigue honrando su promesa. Entonces, ¿cuál crees que sería la perspectiva bíblica de la promesa al Estado de Israel? Bueno, no soy no soy fan del historicismo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, o prefiero evitarlo, tratar de ver en los tiempos contemporáneos profecías o promesas cumplidas, ¿verdad? En cuanto a, ¿te refieres al juicio de los que van a entrar? ¿Tú consideras que están entrando al cielo, a la vida eterna, o dónde es esa entrada? No, hice la cita esa únicamente no para discutir sobre la interpretación de Okay. Mateo 25, sino cómo es que algunos estudiosos ligan la bendición de Abraham con el trato que los gentiles tienen para con el Estado de Israel. Únicamente Okay. hice esa... Bueno, pues es el historicismo, voy a tratar de verlo empleado. Yo no considero, o sea, yo sí creo que hay un remanente israelita, pero yo no estoy a favor de la idea de que el simple hecho de ser israelita son de alguna manera privilegiados por Dios, ¿no? Porque Pablo dice que no es la circuncisión carnal, sino la del corazón, ¿verdad? Entonces, el hecho de ser Israel, o el Estado, la nación de Israel, solamente por ser Israel, me parece que no aplica esperar las promesas, ¿verdad? Claro que tiene que haber un remanente, como lo dice la Escritura, y quizás por amor a ese remanente Dios los ha librado de muchas cosas, pero yo sí quiero separar eso del nacionalismo por ser israelita y quitar, o sea, ya ni siquiera es necesario ser hijo de Dios, simplemente con que tengas, seas descendiente de ellos ya vas a ser bendecido. No estoy de acuerdo con esa parte. Pero, o sea, si estás consciente o estás de acuerdo en el que Dios sigue honrando su promesa en cierto punto, aún ligado al... Bueno, pero es que yo lo vería de esta manera. La promesa a Abraham es específicamente de un descendiente, ¿verdad? Y de ahí se expande a las naciones. Entonces, yo no veo necesario ligar a los israelitas en esa parte. Solamente a través de esta... Ajá, la descendencia prometida ahora estaría en la iglesia. Okay. Si Dios estuviese honrando esa promesa, verías el beneficio, me parece, en los hijos de Dios, no propiamente en la nación de Israel. Perfecto. ¿Alguien más? Acá. O no sé si había otra mano atrás. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, he escuchado algo acerca de José, refiriéndose a José como un tipo de Cristo en algunos aspectos de su vida. Mi pregunta es, ¿en algún aspecto de su vida José fue mayor que nuestro Señor Jesucristo? O sea, en sabiduría, en alguna parte de su comportamiento, ¿él fue superior al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo pregunto, pastor? Entiendo en este pasaje que si Dios había decidido bendecir a Faraón porque había bendecido a Israel y tal vez usó a José, todo parece indicar que así fue, como un medio, bueno, voy a usar a José para bendecir a Faraón. Entiendo esa diferencia con respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué voy con todo esto, pastor? Que después vemos al Maestro, mencionaste la palabra sentir, que no lo liguemos a los sentimientos, pero vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, siento compasión de la multitud. La Biblia lo relata como alimentación de los 4,000. Dice, siento compasión de la multitud porque tienen 3 días siguiéndome y no quiero que se vayan a desmayar, algo así. Y de él mismo sale, denles de comer. La Biblia no lo dice, pastor, pero yo no creo que les hayan cobrado algo, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesucristo haya dicho, no, pues por negligentes y no haberse preparado, pues a ver, cáiganse con lo que traigan. Okay. Yo no creo que él haya obrado así. Entonces yo pongo de un lado a José y pongo de un lado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso pregunto, o sea, ¿le pudo haber ganado en sabiduría José a nuestro Señor Jesucristo? O más bien José obró como un administrador que era del faraón. Fue un instrumento que Dios usó para bendecir a Faraón porque era un trabajador de él.
pero si nosotros no estamos en una posición de ese tipo, que estemos trabajando para alguien, y veo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que dice Él mismo, siento compasión por la gente, y yo no creo que les haya cobrado por darles de comer. ¿Cómo empatamos esos dos pasajes? Pues porque los dos vienen en la Biblia. Ok, primero, ningún ser humano hijo de Adán podría ser mayor a Cristo, ¿verdad? Ni Adán mismo, por quien es Cristo, ¿verdad? Entonces no hay un punto de comparación en absoluto. Ahora, me parece que estás descontextualizando la comparación, ¿verdad? En el caso de los egipcios tuvieron 7 años para prepararse para los otros 7 años, ¿verdad? Fueron advertidos desde antes de que empezara el primero de los 7 años de abundancia. En el caso de los que seguían a Jesús, estaban 3 días sin comer porque lo habían seguido a Él, ¿verdad? No hubo previo aviso, no hubo abundancia previa para que se prepararan. Lo hicieron con tal de seguir escuchando a Jesús. Entonces, la comparación es totalmente desproporcionada, ¿verdad? La negligencia de los egipcios tras 7 años de abundancia, no prepararse para los otros 7, no se compara con los que siguieron a Jesús durante varios días sin comer. Por eso, tratar de ver que Jesús no les cobró, pero José sí, ya no tiene sentido esa comparación, ¿verdad? El nivel de responsabilidad que tenían los egipcios no se compara con los que habían seguido a Jesús y se habían quedado tan lejos de sus casas como no alcanzar a regresar sin comer algo en el camino, ¿verdad? ¿Alguien más? Buenas noches. Espero que sea dentro del tema. En Génesis 47:22 dice que el faraón daba ayuda al templo idólatra que se encontraba en esos tiempos. Mi pregunta más que nada es esta: ¿el mantener o ayudar a quienes servían a algún dios era ya algo común en esos tiempos y no sería motivo o una razón del por qué Abraham dio una porción de los que había ganado a Melquisedec, ya que posiblemente ya se tenía las prácticas de quienes seguían a algún dios y mantenían algún tipo de sacerdocio a ese dios? Las personas le dedicaban alguna porción por su idolatría. O sea, lo que Abraham dio a Melquisedec sería por el mismo conocimiento de las prácticas paganas y no porque esa ley ya haya existido desde antes, sino por cultura que manejaban los idólatras, así como dice en Génesis 22 que el faraón lo hacía. Sería una posible explicación también para el tema del diezmo, del por qué posiblemente Abraham le dio la 10ª porción. Obvio, en este caso sabiendo que Melquisedec era un siervo de Dios, más que nada como cultura. A ver, primero me pareció que asumías que Melquisedec era un sacerdote pagano. No, ya obviamente sabiendo Abraham que él no era un sacerdote pagano. Pero entonces, ¿cómo ligas a uno con el otro? O sea, sí, más que nada como que si Abraham lo hubiese hecho como cultura en ese tiempo, ya omitiendo el lado del paganismo, sino que lo hizo más que nada porque antes se practicaba los paganos darle cierta porción. Él lo hizo ahora, pero ahora con un siervo de Dios. No sé si me doy a entender. A ver, estás tratando de poner o explicar por qué el diezmo que Abraham entregó a Melquisedec, como si fuese lo mismo que José hizo con Faraón al establecer un impuesto. Algo parecido en cuestión a, más que nada como cultura, a que posiblemente se haya hecho por cultura y no porque, como algunos asumen, que lo hacía porque ya existía esa ley desde antes. Ok, bueno, no podemos saber con certeza, ¿verdad? Porque la Biblia no lo especifica. Es como preguntarnos por qué Abel ofreció un cordero. ¿Se le ocurrió a él o es algo que Dios le había revelado que le agrada a Dios, apuntando al sustituto que había prometido a Eva? Entonces, ahí lo único que podemos hacer es especular, ¿verdad? Pero lo que hizo Abraham de entregar el diezmo y lo que Abel hizo de ofrecer un holocausto animal, me parece que, puesto que ambos caminaban con Dios, tuvo que haber sido de alguna forma revelado por Dios que eso era algo agradable a él, ¿verdad? Me parece que no lo puedo justificar diciendo, los paganos hacen eso, bueno, voy a hacer lo que los paganos hacen para tratar de agradar a Dios. Me parece que eso no lo encuentro en la Biblia, ¿verdad? Ese tipo de conclusión. Sí, bueno, es que no sé si lo estoy malentendiendo, pero, por ejemplo, anteriormente cuando andaba en las partes de Abraham,
dijo que pues Abraham en su tiempo fue idólatra y Sí. que ciertos actos que se practicaban en el paganismo, Ujú. no sé si lo malentendí, por ejemplo el de sacrificar animales, que pudo haber sido algo por el cual también se pudo haber tenido el conocimiento del cómo se hacían ciertos sacrificios. Ok, No sé si pero no hay que también- confundir, es decir, el hecho de que los paganos también lo hagan Ujú, no te lleva a la conclusión lógica de que por eso lo hicieron ellos, ¿verdad? ujú, O sea, una cosa es reconocer que en aquel entonces también los paganos lo practicaban ujú, y otra cosa es tratar de justificar el por qué lo hicieron los hombres de Dios. ujú. O sea, parte de esto, sí, desde un principio sabemos que la humanidad se va corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo, ¿verdad? Y lo que Dios les entrega lo corrompen, tanto el matrimonio, las amistades, el amor, todo lo corrompen. Quizás el conocimiento empezó bien, ¿verdad? Que a Dios le agradaban los sacrificios animales porque era una referencia al Mesías prometido. Pero al los impíos ver eso, lo pervierten, que es lo que siempre ha pasado con la humanidad. Ahora, el hecho de que las costumbres paganas coincidan es información importante para ver que no eran los únicos que lo hacían, o sea, los siervos de Dios, pero me parece que no podríamos de ahí saltar lógicamente y decir, bueno, Abraham, imitando a los paganos, quiso agradar a Dios igual que los paganos lo hacen. No, habría que preguntarnos si la idea, por ejemplo, del Edén, que hay otras culturas que también manejan un concepto similar, dicen, entonces Moisés escribió del Edén porque los demás hablan del Edén. No, a mí me parece que los paganos hablan del Edén porque realmente hubo un Edén, ¿verdad? Pero quien da la información correcta sería la Biblia, no los paganos. Es decir, los paganos pervierten la verdad, en lugar de pensar que los personajes bíblicos copiaron a los paganos para tratar de agradar a Dios. Sí, ¿Se de entiende? hecho eso es lo que me dio la respuesta más o menos, que posiblemente Dios lo inició el sacrificio, igual lo aplicamos en el diezmo, que a lo mejor el dar cierta porción a alguien que servía, por ejemplo a él, lo servía a él, que fuese empezado bien, pero que los paganos lo hayan corrompido, que posiblemente se haya manejado ya esa cultura, lamentablemente mal, pero que posiblemente se hacía por cultura y no por ley, empezando primeramente porque Dios lo colocó de una manera para él. Bueno, es que hay más ramas. Es que si vas a hablar del diezmo específico, el diezmo en la ley de Moisés era un impuesto para sostener el templo y los que lo administraban, ¿verdad? Si hubo un diezmo a Melquisedec, ya puedes especular de que a lo mejor había una especie también de templo o impuesto para que se sostuviera en el servicio que le ofrecía. Pero ya nos estamos yendo en terrenos terrenos escabrosos, sin fundamento bíblico, Sí, sí. que no dejan de ser una mera especulación, ¿verdad? Okay, sí. Se acabó el tiempo. Es todo. ¿Hay avisos? Sí. Despedimos a los que nos acompañan en línea antes de pasar a los avisos. Los esperamos que nos acompañen el domingo para retomar nuestro tema de vivir en santidad y el próximo miércoles estamos cerquita de acabar Génesis y empezar a estudiar Éxodo. Gracias por acompañarnos.